Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar con lo que vimos la última vez, que era básicamente el principio de inducción completa. ¿Sí? Acá del lado derecho dejé como una especie de resumen de los pasos más importantes que tenemos que hacer cada vez que querramos demostrar algo utilizando inducción completa. ¿Sí? Recuerden que siempre está dividido en dos pasos. El primero es verificar si se cumple con n igual a 1. ¿Sí? O sea, me estoy preguntando si la propiedad evaluada en 1 es verdadera. ¿Sí? Igual lo voy a ir explicando, ¿no?, con el ejemplo, pero básicamente primero hay que probar si se cumple para n igual 1. Después, la segunda parte, hay que tener una hipótesis, ¿sí? O sea, mi hipótesis siempre va a ser, dice, supongo que se cumple con n igual a k. Y lo que estoy afirmando es que la propiedad en k es verdadera, ¿sí? No tengo que andar fijándome si se cumple o no se cumple. O sea, es una hipótesis. Yo estoy suponiendo que es cierta. Entonces, yo digo, para k funciona. Entonces, ¿funcionará para k más 1? Esa sería la pregunta, ¿sí? O sea, yo a p de k la supongo verdadera. O sea, con n igual k se va a verificar. Y después lo que me estoy preguntando es, tengo que verificar si se cumple con n igual a k más 1. ¿Sí? O sea, p evaluada en k más 1 es verdadera. ¿Sí? Entonces, la parte de la hipótesis yo la supongo cierta. Es como que yo digo, bueno, la ficha de dominó número k cae. Y lo que me interesa saber es qué le pasa a la siguiente, a la k más 1. ¿Sí? Entonces, son esas dos grandes cosas importantes. Primero, demostrar que la primera ficha cae, digamos. ¿Sí? O sea que la propiedad en 1 se cumple. Y después yo voy a suponer que se cumple para una cierta ficha k, digamos, y quiero ver qué le pasa a la que le sigue. ¿Sí? Y una vez que yo demuestro que sabiendo que p de k es verdadero, entonces p de k más 1 también lo es, ahí termino de demostrar, ¿sí? Bueno, entonces, este pequeño apunte, digamos, o machetito, lo voy a tener ahí presente mientras demostremos este ejemplo de acá, ¿sí? Yo acá tengo toda la suma, pero fíjense, no es toda la suma de todos los números naturales, ¿sí? Sino que yo tengo 2 más 4 más 6 más 8. Bueno, y fíjense que son todos los números pares. O sea, a mí me interesa saber cuánto vale la suma para los primeros n números pares. ¿Sí? Y fíjense que acá tengo 2, 4, 6, 8. Después, bueno, tendría 10, 12. Pero la forma general es esa, ¿no? O sea, es 2 por un cierto n. Y acá alguien me dijo que es el resultado termina siendo lo mismo que multiplicar a n por n más 1. ¿Sí? Entonces, esto no importa de dónde viene. Lo importante, incluso ustedes se podrían, bueno, empezar a fijarse de qué manera, qué formulita podría llegar a tener. Y lo bueno de esto es que si ustedes la descubren, la pueden demostrar. Y si no la pueden demostrar era porque tiene algún fallo la formulita. Entonces, fijémonos o sea, yo quiero que ustedes entiendan que n es la cantidad de términos. ¿Sí? O sea, n representa la cantidad de términos. Si yo quiero saber con n igual a 1, lo que estoy diciendo es que voy a tener un término solo. O sea, voy a agarrar solamente el primer término, ¿sí?, de la sumatoria 2 más 4 más 6. ¿Sí? Entonces, con n igual a 1, yo lo que voy a hacer es simplemente agarrar el primer término.
y nada más. No lo tengo que sumar con nadie. Así que el resultado va a ser 2. Bueno, pero yo quiero verificar con la formulita esa, a ver si realmente funciona esto, ¿no? Entonces, n en este caso sería 1, ¿sí? Porque yo solamente tengo un término solo. Entonces sería 1 por 1 más 1, que sería 2. Y 2 es igual a 2. O sea que mi formulita para sumar al 2 solo funciona, ¿sí? Entonces con n igual a 1 funciona. Bueno, a ver qué pasa con n igual a 2. O sea, n, como es la cantidad de términos, lo que estoy haciendo es sumar los dos primeros. Estos dos. ¿Sí? Entonces sería 2 más 4 por un lado. Y del otro lado sería la formulita, que sería 2 por 2 más 1 por 3. 2 más 4 es 6. 2 por 3 es 6. O sea que con n igual 2 funciona. O sea, me da lo mismo hacer 2 más 4 que utilizar la formulita. Bueno, a ver, pero probemos con n igual a 3. ¿Y qué significaría n igual a 3? Y significaría agarrar los tres primeros términos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría 2 más 4 más 6. Y del otro lado, como n es igual a 3, sería 3 por n más 1, ¿no? O sea, 4. Y acá tengo 4 más 6, 10 más 2, 12. Y 3 por 4 es 12. Funciona. O sea que para los tres primeros términos también funciona. Bueno, vamos a hacer un hito más, por lo menos. N igual a 4. ¿Qué significaría n igual a 4? Y bueno, agarrar 4 términos, porque n es la cantidad de términos que yo voy a agarrar. Entonces, con n igual a 4 sería toda esa sumatoria. 2 más 4 más 6 más 8. 2 más 4 más 6 más 8. Y esto debería ser igual a ¿quién? A 4 por 5, ¿no? Bueno, pero acá tengo 2 más 8 es 10, 4 más 6 es 10, esto es 20. Y 4 por 5 también es 20, verifica. Entonces con n igual a 4, mi formulita funciona. Entonces pasa esto de que, sí, yo verifiqué que con un término funciona, que si agarro dos términos la formulita también funciona, que si agarro 3 términos la formulita también funciona, que si agarro 4 términos la formulita también funciona, pero yo no podría demostrar para todos los números naturales, ¿sí? Porque son infinitos. Entonces, por eso entra en juego lo que es la inducción completa, ¿sí? Bueno, entonces más o menos se entiende cómo tengo que ir, cómo funciona, digamos, esta formulita, la utilización de la formulita. Entonces, bueno, vamos a usar con n igual a 1, ¿no? O sea, la primera parte, que es lo que tengo que analizar. Entonces esto sería 2, debería ser igual a 1 por 1 más 1. ¿Sí? O sea, esto sería la primera parte. Entonces, P de 1 es verdadero. Entonces, es simplemente, la primera parte es simplemente hacer esto que hicimos. No es más que eso. Bueno, y ahora tendríamos que hacer la segunda parte, ¿no? O sea, suponer que se cumple con n igual a k, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy sumando, o sea, si yo quisiera contar
¿cuántos términos hay acá? Y la cantidad de términos me lo dice ¿quién? El n, porque el n es la cantidad de términos, ¿sí? Entonces hay n términos. Pero ahora yo supongo con n igual a k. Pero bueno, funciona de la misma manera. K es otro número que no necesariamente es n. K podría estar por acá, en el, no sé, en el 10, o podría estar incluso después que la n, ¿sí? Porque es un número cualquiera. Pero bueno, yo digo, bueno, para acá, para un cierto k, cumple, ¿no? O sea, lo supongo como cierto. Entonces voy a poner n igual a k. ¿Cómo sería la formulita? Y la formulita sería lo mismo, o sea, 2 más 4 más 6 más 8 más un montón de términos más 2 por k igual a k por k más 1. O sea, esa es mi hipótesis. ¿Sí? Yo voy a decir que eso es verdadero. Sí, esto es mi hipótesis. Yo P de 1 ya vi que es verdadero. P de K digo yo que es verdadero, ¿sí? Porque es mi hipótesis. ¿Sí? Es algo que yo estoy suponiendo. Y ahora lo que tengo que verificar es qué le pasa cuando n vale k más 1. ¿Sí? Pero yo ya sé que con k cumple. O sea, todo esto de acá ya es una igualdad. No tengo que andar demostrando, ¿sí? Porque justamente es una hipótesis. Yo estoy suponiendo que es verdadera. Entonces, bárbaro. Vamos a con n igual a k más 1. O sea, yo tengo que armar mi suma, pero no frenar en el término k, sino frenar en el término k más 1. ¿Sí? Entonces esto sería 2 más 4 más 6 más un montón de números más 2k, que este sería el término número k. ¿Sí? Pero yo no quiero terminar el número k, yo quiero terminar en el k más 1, y el k más 1 es el siguiente término al k. ¿Sí? Entonces acá voy a tener 2 por, entre paréntesis, k más 1. Y esto tengo que verificar si realmente funciona mi formulita. ¿Sí? O sea, yo en realidad lo que quiero ver es que en k más 1 la propiedad, o sea, la formulita, ¿es verdadera o no? Yo es una pregunta. Entonces, acá tendría todo el desarrollo. Pero yo, o sea, estoy buscando justamente no hacer todo el desarrollo, sino poder utilizar alguna formulita. Entonces, si acá el último término termina en k más 1, y bueno, mi formulita será, en vez de n, y será k más 1. Y en vez de n más 1, y bueno, será k más 1 y después más otro 1. ¿Sí? Entonces acá sería k más 1 por k más 1 más 1. Entonces, tenemos eso de ahí, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer es verificar si eso se cumple o no se cumple. Bueno, bárbaro. Pero, ¿qué pasa? Siempre cuando yo quiero ver qué le sucede a
todo esto de acá, a ver si son iguales o no. O sea, si me da lo mismo hacer la sumatoria a mano que usar mi supuesta formulita, siempre yo lo que tengo que hacer es utilizar la hipótesis de inducción, ¿sí? O sea, en algún momento tengo que enchufar este dato que con P de K es verdadero. Entonces, si yo miro esto, hasta acá tengo el término K. O sea, tengo esto de acá. Y como yo digo que esto es verdadero, no es una pregunta, yo digo P de K es verdadero. Y bueno, entonces, como es verdadero, en vez de escribir 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 hasta el término 2K, y directamente lo reemplazo por K más 1, porque yo dije que, bueno, que eso era verdadero, ¿no? Era una suposición lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es suponer que hasta el término 2K eso vale, así que sería K por K más 1, y después le tendría que sumar este término, ¿no? Porque todo el K por K más 1 termina, pero hasta el término 2K, o sea, hasta acá, hasta ahí termina, ¿sí? Entonces, le tendría que agregar más 2 por K más 1, igual a todo eso de ahí. ¿Sí? Y todo eso de ahí, bueno, lo voy acomodando un poquitito. K más 1 por K más 1 más 1, que sería K más 2. ¿Sí? Y acá lo más fácil es hacer todas las distributivas y ver, a ver si verifica que son las dos cosas iguales. Si son las dos cosas iguales, ya está. ¿Por qué? Porque yo mi P de K lo supuse cierto y quería verificar si con K más 1 también daba cierto. Dar cierto significa que puedo utilizar yo mi formulita, ¿sí? Y entonces de un lado uso la formulita, del otro lado uso la extensión de toda la suma. Entonces, bueno, acá voy multiplicando. ¿Y qué me queda? Me queda K cuadrado más K. Y acá me queda más 2K. Y después me queda más 2. ¿Sí? Y acá me queda K cuadrado más 2K más K más 2. ¿Sí? Y ustedes, si se fijan, este más me quedó medio raro, ya estaría. ¿Sí? Porque tengo K cuadrado y acá tengo K cuadrado. Acá tengo K, 2K, 2K, 2 y 2. Los términos son los mismos términos, ¿sí? Entonces, acá ya podría dar por finalizado. ¿Sí? Porque hacer toda la sumatoria terminó siendo lo mismo que utilizar la fórmula hasta el K más 1. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a borrar un poquitito. Y como respuesta tendría que escribir todo esto y decir, se verifica para todo número natural. ¿Sí? Y ya está. Lo que yo tenía como un enunciado, listo, se verifica para todo n perteneciente a los naturales. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? En este caso, la suma es todos los números impares, ¿sí? El 1 más el 3 más el 5 más el 7 más todos los números impares que tienen esta pinta. ¿Sí? Siempre los números impares es un par, por eso 2 por n, y por lo general se pone más 1, ¿sí? Porque un par
más un número más es siempre un impar. Pero también podría poner 2n menos 1 y también un par. Si le resto 1, también me va a seguir dando un número impar, ¿no? Y bueno, y alguien me dijo que la suma de todos los n primeros números impares es lo mismo que agarrar esa cantidad de términos y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces, me quiero detener acá un poquitito. Esto de acá, me dice cuánto vale cada término, ¿sí? Por ejemplo, es como una máquina de decirme qué valor va a tener en el término número n. Por ejemplo, ¿qué número de término es? El 1. Bueno, y esto de acá dije que es una máquina de decirme cuánto vale el término que yo quiera. Bueno, en el término 1, ¿qué sería? 2 por 1 menos 1. 2 por 1 es 2. 2 menos 1 es 1. Claro, o sea que este número está bien, ¿no? Ahora, yo quiero saber, este término de acá es el término número 2. Y esto lo que es una máquina de decirme cuánto vale en el término que yo quiera. Así que será 2 por 2 menos 1. 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Buenísimo, ¿sí? En el término, el 5. El 5 es el término número 3, ¿no? Entonces, 2 por el término 3, dijimos, menos 1. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Buenísimo, ¿sí? Entonces, por eso, si yo quiero saber en el término n cuánto vale, iba a valer eso. Porque si yo decía, bueno, ¿cuál es el número impar número 10? Y bueno, entonces sería 2 por 10 menos 1. O sea, 20 menos 1, 19. Entonces, el número impar número 10 va a ser el 19. ¿Sí? Entonces, si bien los impares por lo general se anotan como 2 por n más 1, para esta sucesión, como arranca del 1, le resto 1, ¿sí? Pero bueno, por las dudas si alguien se lo preguntaba. Entonces, yo lo que tengo que hacer es demostrar la sumatoria, ¿no? Que digo, bueno, hacer la suma de los n primeros números impares es lo mismo que, muchísimo más fácil, hacer esa cantidad de términos al cuadrado y listo. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es verificar si se cumple con n igual a 1. Con n igual a 1. Con n igual a 1 sería agarrar el primer término, ¿no? O sea, 1 tendría que ser igual a utilizar mi fórmula. 1 al cuadrado. Y bueno, pero esto es verdadero, ¿sí? Entonces, yo de acá puedo decir que mi P de 1 es verdadero. O sea, ya verifiqué que con n igual a 1 se cumple, ¿sí? Verifiquemos un poquito más, simplemente por molestar un poquitito, con dos términos. O sea, 1 más 3 debería ser igual a dos términos, dijimos, 2 al cuadrado. ¿Esto es igual? Sí, porque acá me queda 4 y acá me queda 4. O sea, pareciera que funciona el n cuadrado. Probemos con 1 más, con 1 más 3 más 5. Y estos son tres términos, o sea que 3 al cuadrado. 1 más 3 es 4, 4 más 5 es 9. 3 al cuadrado es 9, por lo tanto también verifica, ¿sí? Entonces, el n cuadrado tiene buena pinta de ser un buen candidato a hacer la sumatoria de los n primeros números impares. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Igualmente, yo les estoy dando siempre cosas que se cumplen, ¿no? Pero si ustedes, no sé, descubren alguna sumatoria y quieren ver si funciona eso, ya lo pueden probar, digamos. Bueno, continuemos. Entonces, ahora la segunda parte dice, supongo que se cumple con n igual a k, ¿no? Y eso es una hipótesis. O sea, yo impongo que p de k es verdadero. Entonces voy a tener n es igual a k.
Y voy a decir que eso es verdadero, ¿no? O sea que 1 más 3 más todos los números impares más 2k menos 1 es igual a k cuadrado. O sea, mi p de k es verdadero. Es una suposición. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo voy a tomar como verdadero. Es decir, eso se cumple. ¿Sí? Y entonces ahora lo que tengo que ver qué pasa es, sabiendo que eso se cumple, o suponiendo que eso se cumple, quiero ver qué le pasa a el término siguiente, al término n igual a k más 1. Entonces, hago el desarrollo de la suma, ¿no? Escribo por lo menos un poquito el desarrollo de la suma. 1 más 3 más 5 más... El término k, ¿cómo se escribe? Y se escribe como lo tenía acá, ¿no? 2 por el término que yo quiera, menos 1. Bueno, pero acá el término que yo quiera es k más 1, ¿no? Pero bueno, vamos a poner primero al término k. Al término k sería 2k menos 1. ¿Sí? Este término no es el término k más 1. Este término acá es el término k. Y el siguiente, ¿cómo lo construyo? Yo acá pongo paréntesis, aunque quizás no haga falta, pero sí hace falta, porque uno se marea muy rápido con esto. Y el siguiente término, ¿quién sería? Y sería 2, k más 1, perdón, menos 1. ¿Sí? Y del otro lado del igual, lo pongo acá, discúlpenme, k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Este es el término k, este término de acá es el k más 1. ¿Sí? O sea, si yo quiero frenar en el término k más 1, y yo sé que n es igual a k más 1, y bueno, es esto mismo de acá, nada más que en donde está el n, en vez de poner n, voy a poner k más 1. ¿Sí? Por eso me queda 2 por k más 1 y después menos 1. ¿Sí? Entonces, traten de ser cuidadosos con los paréntesis. Y siempre exagerar un poquitito nunca está de más. ¿Sí? Entonces, con el término k más 1, yo acá tengo la suma de los primeros k términos y acá le incorporé el término k más 1. Y supuestamente, si mi formulita funciona, me decía que era igual a n al cuadrado. Y bueno, pero acá mi n es igual a k más 1, por eso k más 1 al cuadrado. Entonces, cuando empiezo a demostrar, siempre tengo que usar mi hipótesis de inducción. Por eso cuando yo escribo el desarrollo, no escribo solamente con el último término, sino que escribo con un término anterior porque sé que lo tengo que usar. ¿Sí? Porque está en mi hipótesis. Entonces, como yo sé que esto de acá es verdadero, directamente todo eso, y bueno, va a ser igual supuestamente a k cuadrado. Pero después me falta incorporar el último término, ¿sí? El término k más 1. Entonces voy a sumar y voy a ir multiplicando. 2 por k sería 2k. 2 por 1 sería 2. Y después menos 1. Y del otro lado del igual yo tenía esto de acá. Bueno, pero lo desarrollo, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda k cuadrado más
el doble producto de primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Sí? Y acá abro paréntesis. K cuadrado más 2K. 2 menos 1 es igual a 1 positivo. Bueno. Y acá si se fijan, ya se dan cuenta de que esto les quedó lo mismo. Entonces, resulta que hacer todo el desarrollo de la suma era lo mismo que aplicar la formulita. ¿Sí? Entonces acá demostré que si con n igual a k se verifica, con n igual a k más 1 también se verifica. ¿Sí? Porque digamos que usé mi hipótesis, que P de K era verdadero, y después al incorporarle un término más, la formulita que yo me inventé funciona. ¿Sí? Entonces ya está, se termina ahí. Entonces, como resultado, borro un poquito, voy a decir que todo eso de ahí se verifica para todo número natural perteneciente, para todo número n perteneciente a los naturales, ¿sí? Al conjunto de los naturales. Y termina ahí este ejemplo. Bueno, ahora tenemos también una sumatoria, pero en este caso de todos los cuadrados. ¿Sí? El primer número al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más el término n al cuadrado. ¿Sí? Y alguien dijo, alguien bastante inteligente, dijo que esto, ¿sí? Que hacer la sumatoria hasta los primeros n términos de potencias al cuadrado es lo mismo que hacer el número de términos por el número de términos más 1, más 2 por el número de términos, todo sobre 6. Entonces, vamos a ver si eso es verdadero o no, ¿sí? Vamos a tratar de demostrarlo. Entonces, siempre el primer pasito, ¿qué era? Era verificar con n igual a 1, ¿sí? O sea, el primer término, un término solo, bueno, 1 al cuadrado, debería ser igual a, ¿quién? A 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 todo sobre 6. Bueno, 1 por 1 más 1 es 2, 2 y 1 3 sobre 6. Pero 6 es lo mismo que 2 por 3. Así que 1 es igual a 1. Entonces, lo que estoy diciendo con todo esto es que P de 1 es verdadero. O sea, usar la formulita es lo mismo que hacer la sumatoria de el primer término solo, que bueno, es medio pavo, pero bueno, es 1 al cuadrado y nada más. Entonces, ahora lo que voy a suponer es que para n igual a k, eso se verifica. Entonces, déjenme borrar esto, ¿sí? Y lo voy a escribir por acá. Con n igual a k, me queda 1 al cuadrado
más 2 al cuadrado más k al cuadrado, me queda k más 1, 2k más 1 sobre 6. O sea que mi P de K es verdadero. ¿Sí? Entonces, las primeras dos partes, digamos, como que son sencillitas. Siempre el problema está, o sea, lo que más tiempo lleva quizás, ¿no? Es qué pasa cuando n es igual a k más 1, ¿no? Entonces, mi sumatoria, ¿quién sería? Y sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más todos esos al cuadrado más k al cuadrado más k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y recuerden que siempre que cuando yo estoy haciendo con el n igual a k más 1, en realidad siempre tengo que poner dos últimos términos, no el último término solo, porque acá tengo el término k y acá tengo el término k más 1. ¿Sí? Pero cuando yo uso mi formulita, tengo que usar la del último término. ¿Sí? Y si mi último término es k más 1, y bueno, en la fórmula original donde diga n voy a reemplazar por k más 1. Me va a quedar entonces k más 1, ¿no? Por, abro corchete acá, sería k más 1 más 1 por 2 por k más 1 más 1 todo sobre 6. ¿Sí? Bueno, pero ahora lo que tengo que hacer es utilizar mi hipótesis de inducción, ¿no? Yo sé que hasta el término k cuadrado, yo ya sé que me da eso, ¿sí? Porque es una hipótesis, yo estoy diciendo que eso es verdadero. Entonces lo voy a reemplazar y voy a decir k por k más 1 por 2k más 1 todo sobre 6 es lo mismo que esta primera parte. Pero después le tengo que sumar un último término más, ¿sí? Mi término k más 1 al cuadrado. Y todo esto es igual a eso de ahí, ¿sí? Que lo vamos a ir acomodando un poquitito. K más 1 por, acá sería k más 1 más 1, o sea, k más 2. Y acá que sería 2 por k sería 2k. Después sería 2 por 1, 2. Y 2 más 1 sería 3. Todo sobre 6. Y yo quiero ver si
todo este bodoque, digamos que es igual a todo este bodoque, ¿no? Entonces, si yo acá tengo un común denominador 6 del otro lado, también me encantaría tener un común denominador 6. Pero lo tengo, pero en una parte. En la segunda parte no lo tengo. Bueno, pero entonces lo que hago es, opero la suma. ¿Sí? O sea, hago la suma. Entonces voy a hacer eso. Más, ¿y qué sería? 6 dividido el 1 imaginario que está ahí, 6 por todo ese término, y bueno, ese término por 6, ¿no? Eso está claro. 6 por k más 1 al cuadrado. Y ahí ya, de momento, tengo el mismo dividido 6 abajo y arriba, ¿no? Y fíjense una cosita. Yo acá tengo un término k más 1. Y es una suma esto, ¿no? O sea, es como un gran término más otro gran término. Y acá tengo k más 1 y acá tengo k más 1. Si yo podría sacar un factor k más 1. ¿Por qué lo quiero sacar? Porque está del otro lado. Porque yo del otro lado también tengo un k más 1 y es todo un producto. Entonces yo acá, en vez de desarrollar absolutamente todo, que sería válido, si yo acá haría k por 1, después todo ese resultado por 2k, todo ese resultado por 1, acá desarrollaría el cuadrado este y lo multiplicaría por 6, y acá me pondría a hacer todas las distributivas. Ese es un camino válido, ¿sí? Totalmente válido. Yo, si no me doy cuenta de sacar factor común a algo o algo, y bueno, yo hago despacito todas las distributivas y me tiene que quedar, no queda otra, ¿no? Pero bueno, si yo me avivo de que puedo sacar factor común a algo como para no hacer tantas cuentas, y bueno, si lo puedo hacer, lo hago, y si no lo puedo hacer, bueno, no lo hago. Entonces yo voy a dejar este término sin multiplicar por el resto, ¿sí? Entonces voy a dejar acá el k más 1 y todo este término sí lo voy a multiplicar porque ya no es tan evidente a ver cómo queda. Entonces bueno, sí lo voy a multiplicar de este lado. Entonces acá empiezo, ¿no? Y sería k por 2k. 2k cuadrado. Después k por 3. 3k. Después sería 2 por 2k. 4k. Y después sería 2 por 3, ¿no? Sería 6. Todo sobre 6. Yo de momento no me doy cuenta si son iguales o no son iguales. Yo estoy tratando de encontrar el momento en donde sean iguales. Y en donde sean iguales voy a parar. Entonces, ya no me alcanza. Voy a borrar un poco. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora yo en esta parte voy a sacar factor común k más 1, ¿sí? Porque lo tengo, como dije, lo tengo acá y lo tengo ahí. Entonces voy a sacar factor común, ¿sí? Porque lo vi de este lado, nada más que por eso. Si no, me arremango y hago todas las distributivas y voy a llegar. No me queda otra. Entonces voy a poner k más 1 que multiplica ¿a quién? Y me quedó este y me quedó este, ¿no? Como la primera parte del término ese. Y bueno, entonces me queda acá por, lo voy a escribir, 2k más 1. Y después del segundo término tengo eso. Bueno, más
6 por k más 1, porque esto está al cuadrado, entonces yo saqué uno solo para afuera. Bueno, listo. Sobre 6. Y del otro lado, k más 1 por... Y acá junto un poquitito. Me queda 2k cuadrado, 3k más 4k, 7k más 6. Y si ven, ya va tomando un poquito de color. Este 6, este k más 1, este 6, este k más 1, ya se va apareciendo. Ahora lo único que no se parece, bueno, es todo esto con todo esto. Entonces, lo que ya más o menos se parece, lo dejo. Y lo que no se parece, lo voy tratando de hacer que se parezca. Entonces, me queda k más 1 por... Vamos a seguir con el corchete. ¿Qué me queda? Me queda 2k cuadrado más k más 6k más 6. Todo sobre 6 igual. Y esto lo dejo igualito. ¿Sí? Y ahora acomodo ahí un poquitito, pero ya si se dan cuenta, ya les quedó igual. Por el k cuadrado es 2k cuadrado nada más. Después 1k más 6k me quedan 7k. Y el número solito, bueno, 6. Y ahí me doy cuenta que todo esto es igual. O sea que hacer la suma a mano o aplicar mi formulita es lo mismo. ¿Sí? Porque me queda el mismo número. ¿Sí? Más allá de, bueno, lo que valga acá. Pero si acá yo le doy acá el número 3, por ejemplo, esto me va a ser un número, pero va a ser el mismo número del otro lado. ¿Sí? Así que acá ya digamos que termina la demostración y después queda por escribir el resultado, que era la pregunta en realidad, y decir que se verifica para todo n perteneciente a los naturales. ¿Sí? Bueno, cortamos entonces por hoy. La clase que viene vamos a continuar avanzando con más ejemplos y más demostraciones de este estilo, ¿sí? O sea, teniendo sumatorias y teniendo una formulita a la cual hay que verificar si cumple o no para todos los números naturales, ¿sí? Así que bueno, cortamos por acá y seguimos la clase que viene.